Día 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchos de estos ejemplos que estamos viendo podemos como desdoblarlos o verlos desde otro ángulo. Por lo tanto, algunos están como conectados entre sí. Y muchas veces uno depende del otro, en la espiritualidad de los pastorcitos y muchas otras cosas más. Vamos a hablar hoy nuevamente del silencio interior y visto también como una renuncia al mundo, utilizando la palabra mundo un poco como técnicamente en el lenguaje de la ascética cristiana, es decir, de toda la tradición escrita por los santos, por los maestros de espíritu en la religión católica, que se han fijado en la purificación del alma, en los caminos de la vida interior, como consecuencias del Evangelio, de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí la palabra mundo no significa el planeta Tierra, la palabra mundo no significa la gente en general, sino, como dice la misma escritura, fíjense, el apóstol San Juan, ese mundo, dice él, que está en manos del maligno, se refiere a esa fuerza encarnada en hombres, varones y mujeres, que se oponen a Dios o que tienen una forma de ser donde Dios no entra. Y este es un tema muy importante, y sé que es un tema también para algunos tal vez polémico, porque posiblemente este tema parezca como anticuado. Esto antes, ¿no?, de ciertos momentos modernos de la Iglesia era fácil hablarlo, se creía, ¿no?, como que había una especie de maldad en el mundo, y ahora nos hemos convencido de lo contrario, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Las verdades de Dios no cambian, nos vamos adaptando o vamos adaptando el mundo a la verdad de Dios, que es diferente, ¿no es cierto? O el mundo en el sentido, sí, amplio. Los pastorcitos, y lo hemos visto en el ejemplo de la oración, recibieron este deseo de como de apartarse, este deseo de estar solos y entre ellos. No perdieron para nada, porque si no eso no sería de Dios, el deseo de estar con sus familias, de la facilidad para estar con la gente, pero sí recibieron una gracia, fíjense cómo vamos repitiendo esto, porque queremos imitar algo que en ellos se desarrolló por un don de Dios. A partir de las apariciones, más y más comenzaron a huir del ruido, huir de las conversaciones vanas, huir de, por supuesto, de toda clase de chismorreos. Ya comenzaron a detectar que todo esto, como dice San Pablo, porque recordemos, no fue la Virgen de Fátima la que hizo el llamado a la santidad, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, 1900 años antes. Y los apóstoles, poco tiempo después de Cristo, San Pablo en sus cartas, donde nos habla de esto. No se oiga hablar entre ustedes, dice Pablo, de chocarrerías, es decir, de chistes groseros, de palabrotas, de estos bochinchones. Los pastorcitos comenzaron a experimentar esta necesidad del silencio, también por un tema de espiritualidad, para poder rezar, para poder meditar sobre lo que habían vivido en las apariciones. Pero es una gracia muy grande. No tiene nada que ver con una especie de superioridad soberbia, como ahora hemos visto a la Virgen o como nos sentimos superiores, ni siquiera porque hemos encontrado más la verdad, entonces eso nos da derecho a despreciar a los demás, a sentir que su presencia nos mancha. No, no es eso, porque eso no es de Dios, eso es soberbia, sin más vueltas.
Pero detectaban las palabras vanas, esa necesidad de estar juntos para pasar el tiempo, eh, que no es sano espiritualmente y que termina como, no digamos echando a Dios, pero donde Dios no entra. Es muy difícil a veces de comprender estos conceptos, pero un consagrado al corazón de María recibe una gracia. Hemos hablado de la seriedad, hemos hablado de la oración, de la espiritualidad, y está interrelacionado, está conectado con esta idea. La idea de la seriedad espiritual, de que ya se habla lo necesario, se va y se comparte con la familia, ¿por qué no con amigos? Pero ya se empieza a detectar una forma, un lenguaje, un pasar el tiempo que empieza por dejar un sabor a vacío en la vida, en el alma del que participa de eso. Me decía hace poco una persona que se consagró, dice, padre, desde que me consagré o de que empecé a entrar un poco más en intimidad con la Virgen, a rezar el rosario, comencé a darme cuenta de que tenía un montón de amistades. Unas estaban en el yoga, otras todavía consumían drogas, otras era pasar el rato tomando té, salir a los shoppings, y empecé a sentir un vacío. Y aquello que tanto me atraía de pronto, sin sentir un rechazo por las personas, pero comencé a sentirme con una incomodidad mucho más allá de que no me gustaba, sino espiritualmente incómodo y espiritualmente necesitado o necesitada de retirarme, de ir a buscar esa presencia de Dios, ese silencio de Dios, ¿m? O compañías de las que podamos hablar, con las que podamos hablar aquello que nos interesa. Las mamás de los pastorcitos, Olimpia y María Rosa, decían, no entendemos a estos niños. Cuando los vemos solos, los tres, a la distancia, hablan animadamente, y cuando alguien se acerca, se retraen y es como que se callan. Hablaban muchísimo entre ellos de esto, de lo que les llenaba el alma, de la Virgen, de los sacrificios, hablaban de esto, ¿no? De todo lo que era ahora su vida, de lo que habían encontrado en el corazón de María. Comenzar el mismo Francisco a observar a Lucía. ¿Qué andabas haciendo el otro día, ahí a las risotadas, con todos esos jaleos de niños? ¿Has vuelto a esas fiestas? Imagínense que estas fiestas de aldea eran muy puras. Se reunían las familias, ¿no? No alquilaban, se reunían en un salón, en un patio, en un fondo de una casa, varias familias, allí había baile y comida hasta el amanecer muchas veces, cuando había casamientos. Y sin embargo Francisco, seriamente, porque comenzó él, ¿no? Es un dato muy especial de él, a marcar y decirle, otra vez vas a volver a todos esos ruidos. Y Lucía lo confiesa a ella, como ustedes habrán visto o verán, ¿no? Sentí remordimiento y le di la razón, porque no estaba bien, ¿no? Entonces, estos ejemplos podemos buscar. Alguien tal vez diga, no, lo que pasa es que la forma de ser de estos aldeanitos, ser campesinos, retraídos, muy, muy rudos, lo cual sin duda eran, esto era una característica común de todos. Y no es verdad, porque tal vez eran rudos todos estos serranos allí de la Sierra de Aire, con los desconocidos, de un rostro más bien como adusto, serio, eh, de pocas palabras, siguen siendo, ¿no? Con estas características, pero eran muy alegres entre ellos y las bodas y, vuelvo a repetir, todas estas reuniones familiares, dice Lucía, estaba el acordeón, la armónica, bailes inocentes, risas, trabajar descascarando frutas secas o pelando el maíz, ¿no es cierto? Mientras que cantaban, uno cantaba, el otro tocaba la armónica o el acordeón, nos cuenta Lucía ahí en las memorias.
Entonces no es que fueran retraídos, hoscos, no, estamos hablando de otra cosa, no de un temperamento o de una forma de ser. Es una gracia. El consagrado al corazón de María, cuando empieza a vivir todo esto, cuando empieza a darse cuenta de la seriedad de las verdades de fe, tal vez se da cuenta por primera vez o empieza a profundizar en lo que es el cielo, el infierno, la eternidad, el pecado, la gracia, la presencia real de Jesús, el corazón de María rodeado de espinas. Todo esto nos hace entrar en otra dimensión. Entonces, estoy reiterando ideas alrededor de que un punto muy importante es pedir la gracia, porque no podemos imitar, y ya lo he dicho varias veces, simplemente exteriormente, es decir, asumir comportamientos. No, queremos consagrarnos como los pastorcitos se consagraron, por contacto directo con el corazón de María. Por ese contacto con el corazón de María, ellos recibieron estas gracias, que son gracias católicas de siempre, no nuevas, por el mensaje de Fátima o por las apariciones de la Virgen, pero que la Virgen le vuelve a dar una fuerza. Los pastorcitos son testigos. Por eso pidamos a ellos, pidamos a la Virgen, esta gracia dolorosa, porque duele muchas veces también este silencio o este sentirnos, como dirían los santos, fíjense la tradición que tiene todo esto, desterrados en el mundo. Van a ver muchas santas y santos que en sus escritos dicen en este destierro. Decimos en la salve, después de este destierro, muéstranos a Jesús. Sentirnos que vivimos en el mundo, que amamos a todos los hombres, pero que no somos de este mundo. Esto es Jesús, es su palabra. Ustedes, le dice al Padre rezando antes de padecer en aquella noche del jueves santo, le dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los preserves del maligno, porque ellos están y quedan en el mundo, pero no son del mundo, porque tú me los diste. Ojalá que la gracia de Dios nos haga comprender más y más esto, para que podamos ir entrando en estos espacios que hay tan grandes en el corazón de María y tan llenos de contenido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.